Hola, mi nombre es Manuel Area y te hablo desde la Universidad de La Laguna. Hoy voy a abordar el tema del diseño de entornos digitales o entornos de aprendizaje online y de algún modo vincularlo con lo que son los distintos tipos de aprendizaje. Vamos a ver, un entorno educativo online podríamos entenderlo como que es un espacio que hay en la red, en Internet, donde hay un conjunto de objetos de aprendizaje digitales que están ensamblados, engarzados entre sí intencionalmente. Y intencionalmente para facilitar algún tipo de aprendizaje en los estudiantes. Por decirlo en pocas palabras, un entorno educativo, online, debiera presentar información, contenidos, que tiene que apropiarse de algún modo el estudiante, tiene que plantear tareas, actividades de aprendizaje y tiene que ofrecer también las posibilidades para que exista interacción comunicativa, mucha comunicación social, ¿no?, entre los propios estudiantes y el profesor. En otras palabras, y repito prácticamente el mismo gráfico anterior, un entorno online se caracteriza porque se han planificado actividades o tareas electrónicas que el alumno tiene que cumplimentar, porque hay una presentación allí de contenidos multimedia en formato texto, hipertexto, audiovisual, gráfico, etc. Y porque, como decía antes, tiene que haber interacción y comunicación social. Vamos a detenernos cuáles serían los ejes clave para poder planificar o diseñar pedagógicamente un entorno de aprendizaje online. Bueno, no hay un orden necesariamente lineal, ¿no?, sino que hay un conjunto de acciones que el diseñador, el planificador, tiene que emprender. Una de ellas es definir claramente cuáles son los objetivos y competencias de aprendizaje que queremos desarrollar en los estudiantes cuando estos interaccionan con el entorno que estamos creando. Tenemos que tener claro una visión, un horizonte de qué queremos que aprendan a nivel de competencias, a nivel de conocimientos, etcétera, nuestros estudiantes cuando, digo, entran y trabajan con ese entorno. A la vez, tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido, es decir, cuáles son las características potenciales de nuestros estudiantes. Si, bien por edad, bien por conocimientos previos, bien por dominio de la propia tecnología, es decir, tenemos que ser conscientes de los rasgos que definen a esos potenciales estudiantes para adaptar el entorno a sus características. Tenemos que, otra tarea es lógicamente seleccionar los contenidos o conocimientos que queremos trabajar y presentar y que nuestros alumnos adquieran o se apropien de los mismos. Tenemos que planificar lo que serían esas actividades didácticas y cómo se van a organizar las mismas dentro del entorno. Porque, en definitiva, y como estoy enfatizando, es a través de la tarea, a través de la actividad que se le plantea al estudiante cómo él va a adquirir esos conocimientos y desarrollar las competencias. Tengo que planificar cómo va a ser la forma, los tiempos y los modos de interacción comunicativa entre los propios estudiantes y el profesor. Y, lógicamente, como creador de un posible entorno online, tengo que tener en cuenta las características de la interface, del diseño, de la estructuración y de los recursos gráficos y tecnológicos que tienen que ponerse en acción dentro de ese entorno. Vamos, como yo les decía, quisiera en este tema abordar la vinculación del diseño de los entornos con algunos enfoques de aprendizaje. Básicamente, y estoy simplificando, podríamos hablar de dos grandes enfoques de aprendizaje, no solo en los entornos online, en cualquier modalidad educativa, presencial, etc. Uno, y es tradicionalmente conocido como el enfoque de aprendizaje por recepción. Es decir, un sujeto recibe la información y supuestamente se la apropia, la recibe, por eso es aprendizaje por recepción. Y eso significa que planifico un entorno donde esa información está organizada, estructurada y es fácilmente asimilable por el estudiante. Y por tanto hablaré de un diseño de un entorno expositivo basado en la transmisión de información, de conocimiento, de contenido. Frente a ello, puedo pensar otro enfoque de aprendizaje que ponga el énfasis en que es el estudiante el que construye ese conocimiento. Y eso significa un enfoque de aprendizaje más por lo que se denomina tradicionalmente como el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, yo, estudiante, interacciono con una serie de situaciones, objetos, etcétera, y de algún modo descubro
en mayor o menor grado guiado por el propio profesor o por la estructura que yo establezca de situaciones de aprendizaje para que pueda construir y elaborar ese conocimiento. Es lo que se conocería como un entorno para la actividad constructiva del conocimiento por el estudiante. Vamos a ver las diferencias fundamentales entre uno y otro. En un enfoque, digamos, expositivo de enseñanza en un entorno virtual, la estructura y secuencia sería bastante lineal y seguiría lo siguiente. De algún modo, en ese entorno virtual, cuando se le presenta un tema, una lección, una unidad didáctica al estudiante, comenzaríamos con que hay algún objeto de aprendizaje, una lectura de texto, un conjunto de lecturas, un vídeo didáctico, una presentación multimedia, algo que le ofrece al estudiante esa información ya empaquetada, ya estructurada. Y como digo, insisto, no es solo formato texto, sino eso puede vincularse con formato vídeo, audiovisual o escuchar un podcast. Es decir, se le transmite la información a través de ese objeto digital. A la vez, después de que el alumno recibe la información, se le solicita que elabore algún tipo de actividad o tarea que implica, fundamentalmente, la aplicación de la información o contenido o conocimiento recibido a un ejercicio, situación, donde ponga a prueba de algún modo o ejercite ese conocimiento. Y finalmente se le volvería a solicitar algún otro tipo de prueba, de actividad, de tarea, donde de algún modo tenemos que comprobar, o el alumno puede ser a través de un autotest, comprobar en qué medida domina o ha asimilado o ha recibido adecuadamente esa información. Caso de que no ocurra, tiene que volver a reelaborar, digamos, el circuito y volver a estudiar los materiales que empaquetan la información, aplicar ese conocimiento a actividades y comprobar. Este sería, digamos, la secuencia básica de un entorno digital para enseñar y aprender mediante un enfoque expositivo, ¿no? Y a la hora de diseñarlo, el autor del entorno tiene que tenerlo claro, ¿no? Sin embargo, si ese autor de ese entorno quiere dar, digamos, otro enfoque de aprender a través, como decía antes, del descubrimiento, para facilitar que el alumno construya el conocimiento, el esquema a seguir, o la secuencia a seguir, sería distinta. Ya no tan lineal, sino más bien circular. Y esto significaría que yo, como autor de un entorno, tendría que plantear una situación problemática al estudiante o grupo de estudiantes, ¿no? O un proyecto, es decir, ustedes se encuentran ante tal situación, ¿qué harían? Es decir, yo planteo, y es lo primero que se encontraría el estudiante, un problema o proyecto a desarrollar. La forma de plantearlo en un entorno puede ser también a través de una lectura, a través de un vídeo que se explique eso, a través de una presentación o un esquema gráfico, como sea. Ese planteamiento de problema va acompañado, lógicamente, por parte de ese entorno, donde se le ofrecen una guía, unas orientaciones y recursos que le permitan al estudiante ejecutar, desarrollar adecuadamente ese proyecto o problema. A la vez, como tercer, digamos, fase o paso, se le solicitaría al alumno la cumplimentación o realización de una serie de actividades que pueden ser múltiples, ¿no? Desde búsqueda de información, contraste y análisis entre la misma, reelaboración de objetos digitales, etcétera. Es decir, tendría que invertir tiempo en construir el estudiante, a través de actividades online, ese conocimiento. Y, lógicamente, también al final tendríamos que comprobar, mediante el tipo de tarea, prueba que se considere oportuno, en qué medida la construcción que ha hecho el estudiante a través de esas actividades, de ese conocimiento, se lo ha apropiado y lo ha construido adecuada o correctamente. En definitiva, y voy cerrando esto, independientemente que se adopte un formato de entorno digital de tipo expositivo o más bien constructivo del conocimiento, habría, digamos, una secuencia de fases que todo diseñador tendría que seguir de algún modo, ¿eh? Algunas se entrelazan, pero bueno, por representarlo gráficamente de una forma más gráfica, serían las siguientes, ¿no? Estas 6 fases, ¿no? Una primera
una fase cero, digamos, de idea inicial. Yo quiero crear un entorno para que alguien aprenda tal cosa, ¿no? Un entorno, una idea inicial. Hay que madurarla, planificarla, a quién va dirigido, etcétera, ¿no? Tendría que planificar eso, tendría que poner esa idea, después de la planificación, en marcha, en desarrollo, tendría que revisar y evaluar el prototipo de entorno que haya creado y tendría que, de algún modo, hacer, digamos, la publicación final y difundirla. Vamos a explicarla un poquito más brevemente cada una de estas 6 fases, ¿no? La primera, la idea inicial. La idea inicial es, bueno, quiero montar un entorno educativo, online. Bueno, ¿cuál es el eje o el núcleo temático, tópico, sobre el que va a girar ese proyecto? ¿Para qué grandes finalidades educativas serviría el mismo? ¿En qué contexto educativo o curricular se va a emplear? ¿En qué medida ese entorno que voy a generar ya existe o es novedoso? ¿Qué materiales? Por eso convendría, siempre que uno vaya a crear un curso online o un entorno educativo digital, pues saber y conocer y explorar y chequear en qué medida existen otros similares para no repetir el mismo. Y sobre todo tener en cuenta a quién va dirigido, cuáles son sus potenciales usuarios. Más o menos madurada esta idea inicial, entraríamos ya en la fase de planificación propiamente dicha de los elementos, tanto didácticos como digitales, de ese entorno. Y esto significa plantearnos eso, tener claro el por qué y para qué se monta ese entorno virtual, los objetivos de aprendizaje y competencias a desarrollar, determinar con mayor claridad las características de los destinatarios o audiencia a los que se destina, los contenidos, cómo se seleccionan y se organizan y se presentan en ese entorno digital, las actividades didácticas y el enfoque pedagógico del mismo, diseñar la interface, la selección de otras aplicaciones o recursos que se van a emplear o van a ser utilizados por los estudiantes, un plan de trabajo, temporalización y, lógicamente, en el supuesto de que sea necesario también, de algún modo hay que tener en cuenta en la planificación cuestiones económicas, de presupuesto, etc. Bueno, teniendo en cuenta la idea inicial y la planificación didáctica y tecnológica del proyecto educativo para generar ese entorno online, entraríamos ya en lo que sería propiamente la fase de ejecución y desarrollo del mismo, ¿no? Y esto es ya, ¿dónde lo voy a montar? ¿En un espacio o aplicación LMS tipo Moodle? ¿En otro tipo de formato MOOC en la web, etcétera? Es decir, bueno, de algún modo tenemos que generar un entorno que al principio estará vacío, pero es identificable dentro de la red, ¿no? En un espacio digital propio. Tendré que empezar en esa fase de ejecución a desarrollar los objetos, materiales, recursos educativos online que insertaré en ese entorno. A la vez también, si ese proceso de ejecución de ese entorno lo hago con otros colegas, con otros tendremos que desarrollar reuniones para la revisión del mismo, tiempos de trabajo flexibles. Yo algo que aconsejo es no trabajar por una secuencia temporal definida, sino más bien por tareas, ¿no? Es decir, vamos a cumplimentar estas tareas en estos tiempos, no al revés, ¿no? Y bueno, eso culminará con un primer prototipo de entorno, de aula virtual, donde se habrá materializado toda la planificación anterior. Bueno, ese primer entorno, o aula virtual, o espacio online de enseñanza-aprendizaje, puede ser un webinar, un MOOC, o lo que ustedes consideren oportuno, pues necesita ser revisado, chequeado, ¿no? Evidentemente, ese chequeo habrá que hacerlo a lo largo de la ejecución del prototipo como al final del mismo, ¿no? Y esto pues significa, pues, si se pueden hacer algunas pruebas con usuarios, pues mejor que mejor, y si no, pues en grupos de discusión con otros compañeros, colegas, además del autochequeo por parte del autor o autores. La producción final, ¿no? Antes de hacerlo ya público, ya cerrar, digamos, nuestro prototipo, y esto significa ya corregir posibles, normalmente muchas veces errores que se cometen son hiperenlaces que no funcionan, hay que revisarlos, retocar aspectos gráficos, redefinir a lo mejor las actividades si no están claramente contadas, guiadas para los posibles estudiantes, etcétera. Y algo importantísimo, de verdad, que aconsejo, es elaborar todas las guías, recursos,
materiales de orientación para que los potenciales estudiantes puedan cumplimentar adecuadamente y utilizar pedagógicamente con éxito dicho recurso. Ya finalizado ya nuestro entorno, hay que darlo a conocer, hay que difundirlo, hay que hacerlo público de algún modo. Y eso existen, lógicamente, muchas opciones, posibilidades, bien en las redes, bien, yo que sé, en campos institucionalizados de una universidad, pues en los marcos que tenga esa propia universidad o centro educativo. Bueno, hay muchas posibilidades y habría que planificar cómo hacerlo público para que potenciales estudiantes interesados en ese material, que puede ser una titulación online, puede ser un curso específico de lo que sea, de reciclaje, de formación laboral, pues se enteren de que existen. Y nada más, hasta aquí y muchas gracias por su atención.